Vamos a entrar en el estudio bíblico, vamos a estar en esta escuela bíblica. ¿Os acordáis qué es lo que estamos hablando? ¿De qué pasaje o de qué estamos hablando? ¿Cuál es el tema del cual estamos hablando? Que empecemos la semana pasada con este primer tema. A ver si se acuerda alguien. ¿De qué? A ver, era algo muy precioso, algo muy profundo ahí dentro, algo maravilloso, que ahí escondido en la palabra de Dios es un shopping, gloria al Señor, pero que hay una riqueza sin igual, gloria al Señor. A ver, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan? El santuario, muy bien, el santuario, gloria al Señor, o el tabernáculo, se llamaba también. Cosas, se le conocía por el santuario, por el tabernáculo, por la tienda de reunión y por muchos otros. De acuerdo, muy bien, gloria al Señor. Bueno, ya saben que cuando nosotros entramos dentro del tabernáculo, hay maravillas ahí dentro. Hay, hermanos, el cielo está ahí dentro. La persona de Cristo habita en todo el tabernáculo. Y lo que estamos haciendo pues es ir descubriendo poco a poco, porque esto es largo. Empecemos la semana pasada y con esta llevamos 2 y posiblemente quizás nos tiremos por lo menos 2 o 3 semanas más para realmente pues sacar toda la riqueza que hay dentro del santuario, del tabernáculo de reunión, que es una maravilla. Gloria al Señor. Amén. Espero que escuches, hermano, ahora. Bueno, la semana pasada, ¿se acuerdan? Que entremos ya por la puerta, la única puerta que había, al tabernáculo, y pasamos al el atrio. ¿Y se acuerdan ustedes cuál es el primer mueble que nos encontramos cuando entramos al atrio? Que estuvimos hablando de él. A ver, ¿se acuerda alguien? A ver, a ver. Uy, pero ¿qué pasa con mis alumnos? A ver, ¿qué es lo que ocurre con mis alumnos? ¿No os acordáis? Rosario, ¿no te acuerdas? A ver, ¿qué estuvimos dando? ¿Y por qué no lo escribes? Que me tienes aquí en vilo. Gloria al Señor. El altar. Estuvimos hablando del altar de bronce o el altar del holocausto. Vale. Así es que hablemos de ese mueble que había, pero ahora, después de ese mueble, nos encontramos con otro mueble, que está también en el atrio. Estamos hablando de lo que hay en el atrio. Estaba el altar de bronce y ahora nos encontramos con otro mueble. ¿Saben ustedes cuál es el segundo mueble con el cual uno se encuentra después? Ah, muy bien, qué bien, hermana Reme, qué bien. Un 10, un 10. El lavacro. Vamos a hablar del lavacro o la fuente de bronce, como quieran ustedes. Vamos a leer un momento el pasaje y no pierdan detalle, porque vamos a descubrir cosas que están ahí escondidas dentro del tabernáculo, que es una bendición del cielo, una bendición. Harás también, dice, estamos leyendo en Éxodo capítulo 30, versículos 18 en adelante, dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos, se lavarán los pies para que no mueran. Y lo tendrás
dice, por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Amén. Vamos a hablar un poquito sobre este mueble que hay aquí. ¿Qué nos habla? ¿Qué nos revela precisamente este mueble tan maravilloso que hay aquí? Miren, después que hacían el sacrificio en el altar de bronce, que ya estuvimos hablando, y antes de entrar en el lugar santo, el sacerdote lavaba sus manos, el sacerdote también lavaba sus pies en el agua que estaba dentro del lavacro, antes de entrar a ministrar, antes de ofrecer sacrificio. Por lo tanto, sabemos que la fuente de bronce fue hecha forrada de bronce, pero por dentro, fijaos bien, estaba hecha con los espejos que las mujeres ofrendaron. Sí, por dentro estaba forrada con los espejos de las mujeres que ofrendaron en la ofrenda que pidió Moisés para hacer el tabernáculo. ¿Y no te dice nada esto a ti? Gloria al Señor. ¿Saben que era un tesoro muy apreciado en aquella época que una mujer tuviera un espejo? Sí, un espejo era algo muy valioso. No es como ahora. Un espejo, vas ahí a la tienda de los chinos y por €1 te compras un espejo. Pero en la época, hermanos, del Antiguo Testamento, en la época de Moisés, un espejo no lo tenía cualquiera, porque saben que los espejos eran de bronce, y eran de bronce muy pulidos, se pulía mucho el bronce de tal manera que uno podía reflejarse el rostro, no, ni muchísimo menos como ahora en el espejo de ahora, pero era algo apreciado. Pues fíjense, las mujeres dieron algo tan apreciado como era, gloria al Señor. Ellas escogieron antes coger eso y usarlo para la gloria del Señor, antes que ellas usarlos para su propio beneficio, para verse ellas su belleza o para verse ellas su aspecto, gloria al Señor. O sea que fijaos bien la ofrenda que aquellas mujeres ofrendaron. Y aquí los sacerdotes, hermanos, tenían que lavarse antes de entrar en el tabernáculo. Dice, bajo pena de muerte, si no vivían en santidad. Los sacerdotes, hermanos, podían ver sus rostros reflejados en el espejo cuando se acercaban a la fuente y ellos miraban en la fuente donde estaba el agua. Ahí, en esos espejos, ellos podían reflejarse, podían mirarse, gloria al Señor, y al mismo tiempo porque el espejo le estaba diciendo si realmente tenían algo con lo cual tenían que limpiarse. Si tú te miras en un espejo, indudablemente vas a ver si tienes alguna manchita, si tienes algo. Pues eso es lo que hacían los sacerdotes. Se miraban en la fuente de bronce, en el espejo se veían, y así, al reflejarse la necesidad que ellos tenían de limpieza, y también proveía el medio para la limpieza. Y esto, hermanos, esto es un tipo. Nos está hablando, fijaos bien, nos está hablando de la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque que se considera a sí mismo, dice la Biblia, y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria al Señor. O sea que la fuente de bronce, hermanos, fijaos bien ese símbolo, ese utensilio que había ahí, está simbolizando precisamente la palabra de Dios. Esta fuente de bronce o lavacro nos habla de Cristo mismo, que es la palabra viviente. El agua en el lavacro, hermano, nos está hablando de la palabra escrita. Porque la verdad espiritual que este utensilio nos está enseñando, hermanos, es la de la santificación por medio de la palabra. La santificación por medio de la palabra. Por eso dice en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué?
para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento, fijaos bien, del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que, hermanos míos, llegamos al lavacro después de pasar por el altar. El altar es para los pecadores. El altar es para los pecadores, porque ahí se hacía el sacrificio por la culpa, por el pecado, pero el lavacro era para los sacerdotes. Y tenía, hermanos, que ver con su separación para entrar en el santuario con el fin de adorar a Dios. No dice la Biblia la forma y el tamaño del lavacro, tampoco dice cómo fue llevado por el desierto, cómo fue transportado. No lo dice la Biblia, hermanos. ¿Y saben por qué no lo dice? Porque esto es un prototipo, esto es la figura precisamente de la santidad de Dios, que es sin límites, sin medida. Gloria al Señor, aleluya, amén, gloria a Dios. Por lo tanto, el lavacro tenía en su interior espejos, espejos. Esto era porque el espejo lo que hace es que refleja a la persona. O sea, que muestra la belleza y muestra también, iba a decir otra cosa, pero voy a decir las deformidades. No ha llegado tarde Jerusalén, hace nada que he comenzado. Estoy hablando del lavacro. Pero ya sabes que otra vez que llegues tarde, te dejo sin recreo. ¿Vale? Venga. Alejen, salón alejen. Bueno, seguimos. Esto es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. Porque la palabra de Dios es como un espejo que revela realmente lo que somos. Lo dice Hebreo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que el lavacro que había ahí, esa fuente de bronce que había, hermanos, simboliza también limpieza, purificación a través de la bendita palabra de Dios. Por eso Jesús en Juan capítulo 1, 15, 5 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando fue la consagración de los sacerdotes, que lo vemos eso en el Éxodo capítulo 29, Moisés, si leen ese capítulo, verá cómo Moisés tuvo que lavar por primera vez y única vez a los sacerdotes todo el cuerpo. Todo. O sea, la palabra aquí significa, hermanos, en este acto de participación de los sacerdotes, está simbolizando y está hablando precisamente la santificación antes de entrar realmente a ministrar, antes, queridos hermanos, de entrar al lugar santo, porque la palabra lavarás aquí significa lavar todo, y en este acto, hermanos, no participaron los sacerdotes como podemos ver en la referencia que hay en Tito capítulo 3, dice: porque no nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Sí, estoy pisando y no sé lo que pasa. Que no atino, hermanos, no atino. Así que me disculpáis si tardo un poquito en pisar. Yo lo estoy viendo, pero a veces tardo un poquito, tardo un poco en pisar, porque tengo un poquito de movimiento de Corea. Movimiento de Corea, se le llama eso. Gloria al Señor. Y es por esa razón que cuando el movimiento de Corea es, pues muchas veces pues una persona le tiembla un poquito la mano, le tiembla eso, y claro, cuando voy a dar algo, quiero tocar algo con la mano, coger algo, entonces tiembla un poco el pulso, y es por esa razón, hermanos, de que a veces tardo. Por eso me escribo muchas veces en el escritorio, porque me cuesta trabajo. Dice la Biblia: no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Atención, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Los sacerdotes tenían que lavarse obligatoriamente, hermanos,
antes y después de entrar al lugar santo, porque si no lo hacía, moría. Los creyentes le constituyen, hermanos, nos constituimos, y así nos declara la Biblia, como sacerdotes. O sea, nosotros somos sacerdotes del Señor. Esto lo vemos en el libro del Apocalipsis, y en el Evangelio, en la carta de Pedro. Dice en el Apocalipsis, recuerdan aquel pasaje donde dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, gloria al Señor, a Él sea la gloria, al imperio, por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Y dice Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Linaje escogido, real sacerdocio. Es por esta razón, mis amados hermanos, que debemos lavarnos con la palabra de Dios antes de acercarnos al santuario. El agua tipifica, hermanos, también es ahí, no solamente esto, sino también el Espíritu Santo, que nos limpia, que nos purifica, que nos guarda sin mancha. Como también, hermanos, la palabra de Dios que nos santifica, como nos dice Efesios, para santificarla, está hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y dice el proverbio, ¿se acordaron ustedes del texto que dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. Perdón, en los Salmos está eso. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Amén. ¿Se dan cuenta todo lo que vemos en eso, en esa fuente de bronce que la vemos ahí? Parece que, bueno, no tiene importancia. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito ahora de las tablas que hay en el tabernáculo? Porque habían tablas en el tabernáculo. Estaba hecho con tablas. Lo dice en el Éxodo, capítulo 36. Dice, la longitud de cada tabla era de 4,60 centímetros. O sea, 4 metros con 60 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Atención a todo esto, hermanos, que parece que ahí habla por codos. Usted verá que dice codos. Pero yo para hacerlo más fácil a usted, que lo entienda mejor, si yo le digo 20 codos, 30 codos, usted se queda igual, porque no sabe lo que es. Por lo tanto, yo se lo estoy traduciendo en metros y en centímetros, precisamente para que usted pueda entenderlo mejor, ¿de acuerdo? Porque yo quiero que aprendan, y que lo aprendan bien. Vale, sí, un codo es 45 centímetros aproximadamente, aproximadamente. El tabernáculo era un rectángulo de unos 13,60 metros centímetros, o sea, 13 metros con 60 centímetros aproximadamente de largo. Y tenía 4 metros con 60 centímetros de ancho. Y fue hecho de 48 tablas, cubiertas todas de oro, paradas y sujetas en basas de plata. Atención a todo esto. Atención a todo esto que estoy hablando. Que usted posiblemente esté viendo ahí y la ha escuchado 1000 veces y no le dice nada. Y no le dice nada. Pero ya verá usted la tela que hay aquí. Las tablas fueron unidas por 5 barras que se extendían a lo largo del tabernáculo. 4 de las barras, dice la Biblia, pasaban por los anillos afuera de las tablas. Y 5 tablas pasaban por medio de las tablas de un extremo al otro, y esa quinta barra no se podía ver. Era invisible. Dice la Biblia, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia, que estén derechas. La longitud de cada tabla, dice, será de 4 metros 60 centímetros por 69 centímetros. 2 espigas tendrán cada tabla para unirlas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo.
Harás pues las tablas del tabernáculo, 20 tablas al lado sur del tabernáculo. Y harás 40 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, o sea, al lado norte, harás 20 tablas y sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado posterior del tabernáculo, o sea, al occidente, harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto, por una bisagra. En la Biblia te dirá por un gozne. La palabra gozne es una bisagra. Y así serán las otras 2. Serán para las 2 espigas. De suerte que serán 8 tablas con sus basas de plata y 2 basas debajo de otra tabla. Y dice, y harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo. Y 5 barras de las tablas del otro lado posterior del tabernáculo, o sea, al occidente. Y la barra de en medio, son todos estos detalles que hay, que parece que hay mucho jaleo. Uy, esto que ya me está volviendo loco con tanta tabla, con tanta... Tranquilos que vamos a explicar todo esto. Pero es necesario que lean ustedes esto, es necesario. Dice la Biblia, y la barra de en medio pasará. La barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ellos las barras. También cubrirás de oro las barras. Vamos ahora a dar un resumen, una explicación de todo esto que parece un jaleo. Gloria al Señor. Yo sé que vosotros lo habéis leído muchas veces, pero que no le habéis prestado atención, porque esto, tantos codos, tantas tablas, y esto... Vale, pero ya verán ustedes, cuando ustedes vuelvan a leer estos pasajes, verá cómo le va a gustar más. Estas tablas, dice, que estaban hechas de madera de acacia. Estaban recubiertas de oro, y en cada extremo, dice, que hay una agarradera de donde se sujetaban las basas de plata. Las tablas dice que eran derechas. ¿Por qué? Porque esto es la figura, esto es el prototipo de la rectitud y de la santidad de Cristo Jesús. O sea, en Cristo Jesús, la persona de Cristo es una persona santa, gloria al Señor, recta, sin tacha alguna. Y estas tablas eran antes muy hermosas. Sí, ¿por qué eran hermosas las tablas antes? Porque antes de convertirse en tablas eran árboles. Árboles de acacia, hermanos. La acacia era una madera que era una madera muy, muy duradera, era incorruptible, y por eso era de acacia. Y esos árboles de acacia que fueron plantados en la tierra, pero cuando ellos crecieron, vino el día en que Dios los necesitó y fueron cortados de la tierra y dejó de alimentarles precisamente al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Luego, esos árboles fueron cerrados, dando su forma, fueron cubiertos de oro puro y llegaron a ser la morada de Dios. Amén. Esto mismo. Esto es lo que nos está hablando aquí, hermano. Esto mismo es lo que Dios quiere de nosotros que seamos. Amén. Que seamos realmente cortados de toda conexión con el mundo. Y que pasemos a ser la morada, su morada. Gloria al Señor. A diferencia, hermanos, de las basas del atrio que estuvimos hablando, que eran de bronce, que simboliza el juicio, estas eran basas de plata. Y estaban, hermanos, ubicadas 2 por cada
por cada una de las tablas. O sea que había 96 basas de plata. Todas juntas pesaban aproximadamente 4.000 kilos de plata. Ahí descansaba todo el tabernáculo, sobre esos 4.000 kilos de plata descansaba el tabernáculo. ¿Y qué nos está hablando todo esto? Bueno, todo esto nos está hablando, sin duda alguna, que sabemos que la plata era, que se pagaba, era del dinero de la expiación. Ya estuvimos hablando de aquello, ¿se acuerdan? Que había que pagar, dice la Biblia, medio ciclo de plata para el santuario. Ese medio ciclo de plata era para la expiación. Por lo tanto, la plata era del dinero de la expiación. Y tanto los ricos como los pobres, absolutamente todos, tenían que poner la misma cantidad de plata. ¿Por qué? Porque el precio de sus pecados fue el mismo para el rico, para el pobre, para el australiano, para el español, para el argentino, para el americano. Gloria al Señor. El pago de un precio, único precio, para todos. Y este fundamento de plata es el símbolo de la expiación de Cristo, que es la base, hermanos, para edificar y mantener su cuerpo, que es la iglesia. Es por eso que descansaba sobre esas bases de plata, descansaba sobre la redención de Jesucristo el Señor. Por eso nos dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el fundamento? El cual es Jesucristo. Jesucristo. Recordemos que la plata es símbolo de la redención. Por lo tanto, esto simboliza a Cristo como nuestro Redentor. Y por lo tanto, es nuestra base, es nuestra base, es nuestro fundamento. Amén. Gloria al Señor. Hablemos un poquito de las barras. Las barras eran de madera de acacia también, recubiertas de oro. Ustedes saben que la acacia, lo vuelvo a decir otra vez, era una madera incorruptible, pero esa madera incorruptible estaba recubierta de oro. Sabemos que la acacia, la madera de acacia, simboliza y está hablando de la humanidad de Cristo, incorruptible. ¿De acuerdo? Recubiertas de oro, porque estaba hablando de su deidad, de su divinidad. O sea, es la persona de Cristo que estaba en esas dos naturalezas, la divina y la humana. Gloria al Señor. Amén. Así es que, miren, están poniendo lo que era, bueno, no es exactamente el tabernáculo, eso le llamaban el arca de la alianza, que ya llegaremos, aún falta para llegar a eso, aún falta. Amén. Gloria al Señor. Amén. No sé lo que me dice, dice no, me dice que no, después me dice gloria al Señor. Bueno, seguimos. Entonces, están hablando precisamente de la humanidad y de la divinidad de Cristo. Eran 5 barras por cada lado del tabernáculo. 4 barras estaban ubicadas por fuera, pasando por los anillos que tenían las tablas, y la 5ª barra estaba en el centro y pasaba en medio de todas las tablas. Estas 5 barras, hermanos, nos enseñan una lección, gloria al Señor, una lección concerniente a los dones ministeriales de Cristo Jesús. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Amén. A esto se le llaman dones ministeriales de Cristo. Los 5 dones ministeriales de Cristo. La barra de en medio, que dice que no se podía ver, es porque es la figura del Espíritu Santo que mora en cada creyente. Esa es la barra que no se ve.
está ahí dentro de ti, está dentro de mí, mora en tu vida, mora en la mía. No se puede ver, gloria al Señor, amén. No la podemos ver, gloria al Señor, pero ahí está, morando en cada creyente. Amén. Por lo tanto, hermanos, también nos enseña la unión. Y escuchen esto, nos enseña la unión de todas las tablas a través de las barras, como el cuerpo de Cristo y la iglesia están unidas en un solo cuerpo. Pueden tener muchos miembros, que los de que la iglesia tiene muchos miembros, hermanos, es solo un cuerpo. Y todo esto nos está hablando de eso, está tipificando. Hay una palabra que se le llama el sop, que es a la hora de interpretar la escritura, que hay 4 formas de interpretación, que es primeramente está la superficie, luego está otra capa que es un poquito más profunda, luego otra que hay detrás, y luego hay una 4ª capa que le llaman el sop, que ese sop es algo oculto que está ahí, que parece un misterio, que si el Espíritu lo revela, pues entonces ves algo glorioso. Bueno, ¿qué les parece si hablamos un poquito de las cortinas y las cubiertas del tabernáculo? Venga, vamos a hablar un poco de las cortinas y las cubiertas que tenía el tabernáculo. El techo del tabernáculo se componía de 2 partes. La primera parte era la cubierta exterior, o sea, la cubierta que estaba por fuera, que tenía 2 elementos. Tenía 2 elementos esa cubierta. La cubierta de cueros de tejones, que era la primera. Cubierta de cuero de tejón, o de piel de tejón. Esta era la cubierta que era visible. Era la cubierta que estaba por encima, que se veía, que protegía de los rayos del sol, era impermeable, y los tejones abundaban mucho a orillas del Mar Rojo. Pero fíjate bien, porque era esto de los tejones, estos cueros, no eran muy bonitos, no lo eran, no tenían atractivo, no eran hermosos, no había belleza en ellos. Y esto, hermano, nos está hablando precisamente de la humillación de Cristo. Gracias, Jerusalén. Gracias, amén. La primera que ha puesto arriba, que habéis visto esa, gloria al Señor, esas cubiertas, amén. Bueno, no era muy bonito, ni tenía belleza, porque nos está hablando de eso, de la humillación de Cristo. Además, esta belleza, esta cubierta, nos enseña también de la separación de las cosas del mundo con lo santo. El cuero de los tejones también se utilizó en las sandalias, dice Ezequiel. Sí, dice, y te vestí de bordado, te calcé de tejón. O sea, hicieron sandalias de tejón también al pueblo, gloria al Señor, amén. Esta era, hermanos, está hablando precisamente de eso. Pero vamos a ir un poquito más adelante. Vamos a hablar sobre qué era la cubierta de cueros de carnero teñidos en rojo. Habían cubiertas de cuero teñidos en rojo, como ha puesto ahí Jerusalén. La primera cubierta tejones, la segunda cubierta, ¿lo ven? Estaba de cuero de carneros teñido en rojo, y lo ha puesto ahí en rojo. Está muy bien. Amén. Gloria al Señor. Bueno, ya no te dejo sin recreo, porque ya estás ahí, ya te dejo sin... Ya puedes salir al recreo, por eso. Vamos a ver. Si hay alguien que no escucha, pues bueno, me lo dice, o si me paso, pues decídmelo, porque a veces pasa el escritorio rápido. Bien, vamos a hablar un poquito por esto. Esta próxima cubierta que vemos aquí, que seguía, hermanos, a la de los cueros de tejones, como hemos dicho, y esto nos está hablando, nos está recordando la historia de Abraham, Isaac, cuando Dios le proveyó de un carnero. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, dice la Biblia, trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El profeta Isaías, escuchen esto,
predice este sacrificio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mas Él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. O sea que la otra parte del techo era la parte interior. Y esa parte interior, hermanos, tenía dos elementos. Y los dos elementos que tenía eran las cortinas de pelo de cabra. Esta era la segunda gran cortina, hermanos, que formaban 11 lienzos. Escuchen bien. Esta cortina estaba formada por 11 lienzos de 13 metros con 80 centímetros de alto por unos 80 centímetros de ancho. La cortina fueron unidas entre sí para formar una gran cortina de casi 20 metros por 13 metros y medio. Lo dice en el libro del Éxodo. Yo le doy la cita, no lo voy a leer porque si no se haría largo, pero cojan la cita, apúntenla, y está en Éxodo capítulo 26, versículo 7 hasta el versículo 13. Si lo leen ahí, lo verán cómo está ahí realmente, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos. Cuando lo lean, todo esto que estoy diciendo, lo que pasa es que hubiera sido bueno leerlo, pero es que si no, se nos va a ir mucho tiempo. Todo esto, hermanos, está simbolizando, está hablándonos. ¿De qué nos habla? ¿De qué nos está hablando esta parte del tabernáculo? Pues nos está hablando del sacrificio de Cristo, el sacrificio por el pecado, como nos dice la carta a los romanos, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Pero luego había otra cosa, que ya le he dicho que habían dos partes. Una, que les he dicho que eran las cortinas que habían de pelo de cabra, pero luego habían otra cortina, que era la cortina de lino torcido. Cortina de lino torcido. Estas cortinas, hermanos, de lino torcido, son las que se veían desde dentro del tabernáculo. No se podían ver desde fuera, pero sí se veían desde dentro. Y solamente las podían ver los sacerdotes. ¿Sí? Estas eran dos grupos de 5 cortinas de 12 metros por 1,80. Lo que suman entre sí una superficie de 18 metros por 12 de ancho. Estaban unidas entre sí por unos corchetes de oro a lo largo de 12 metros. O sea, Dios, hermano, Dios ordenó que se pusieran 50 lazadas, porque estas lazadas deberían hacerse de carnero. Tenían que hacerse de carnero. O sea que esta hermosa cortina fue hecha de lino fino, torcido, adornado con colores de carnero, de carneno. Carnedo es un color, ¿cómo le voy a decir yo? Como violeta o algo así. De púrpura, de carmesí, y con figuras celestiales fueron hechas estas cortinas. Habían querubines de obra preciosa, bordados en esas cortinas. Estas cortinas nos están hablando. Está ahí representado, hermanos, precisamente el Cristo glorificado. Gloria al Señor. Por eso dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo, la raíz de David, gloria al Señor, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Gloria a Dios. Amén. Qué hermosura que vemos en todo esto, hermanos. Gloria al Señor. Así es que, ¿qué les parece si abrimos la puerta y entramos en el lugar santo? ¿Vienen conmigo? ¿Quieren venir conmigo esta noche al lugar santo? ¿Sí? Pues vamos al lugar santo. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido, obra de recamador
y sus 5 columnas con sus 5 capiteles. Y cubrió, atención, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. De esta puerta, la puerta no era una puerta de madera, una puerta, eran de cortina, las puertas eran cortinas. Dice que esta puerta fue hecha de 5 columnas de madera de acacia, recubiertas de oro en sus basas de bronce. Y de estas columnas colgaba el velo, o la cortina, como queráis llamarle, que tenía los colores azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, esta puerta del lugar santo nos está hablando precisamente de Cristo, que es el que nos da la entrada a la presencia de Dios. Sus basas nos hablan del sufrimiento, sí, del juicio del pecado por nosotros. Y ahora, hermanos, podemos entrar en su presencia. La puerta del lugar santo, a diferencia de la puerta del atrio, que sabemos, hermanos, que la puerta del atrio era muy grande porque la puerta era tan grande que todo el mundo podía pasar a la salvación, pero esta era angosta. Y esto es porque entran solamente, hermanos, no todo el mundo entra ahí, gloria al Señor. No todo el mundo entra ahí. La salvación es para todos, gloria al Señor, pero ahora uno tiene que aceptar esa salvación. Gloria a Dios, tiene que aceptarla, gloria a Dios. Por lo tanto, para entrar dentro de ese lugar santo, gloria al Señor, no entra cualquiera. Para tener esa comunión íntima con el Señor, solo son aquellos que están consagrados para Él. Allí que vamos a ver qué hay en el lugar santo. Vamos a ver. En el lugar santo encontramos la mesa de los panes de la preposición. Una cosa. Stop aquí. Vamos a hablar sobre esto. Dentro del lugar santo encontramos la mesa de los panes de la preposición. Luego hay el altar del incienso y también lo que es la menorá o el candelero. Lo que ustedes quieran, candelero, candelabro, como quieran ya, pero es menorá, ¿vale? Eso lo pueden ver en el capítulo 25 del libro del Éxodo, 23 al 30. El propósito de la mesa era solamente para exhibir los 12 panes. No servía para otra cosa la mesa. Escuchad que esto es interesante. Servían para exhibir los 12 panes, que eran el símbolo de las 12 tribus de los hijos de Israel. La iglesia, escuchad esto, la iglesia, el objetivo tuyo y el mío como creyentes debe de ser exhibir, presentar, hacer ver al pan de vida. Al pan de vida. El más elevado empeño de nuestro ministerio debe ser ensalzar únicamente a Cristo para la gloria de Dios y también para el bien de los hombres. Amén, gloria al Señor. Esta mesa fue hecha de madera de acacia, dice, recubierta de oro, que tenía 90 centímetros de larga por 45 centímetros de ancho y 68 centímetros de altura. Tenía una cornisa, dice, de oro alrededor, dice, y habían 4 anillas. Lo están viendo ahora aquí, miren, lo ven ahí, ¿verdad? Como lo ha puesto la Jerusalén. Gracias. Eso es muy ilustrativo. La cornisa es la parte que hay arriba. Había una cornisa ahí que estaba puesta en la mesa y esas barras que se metían por aquellos anillos para poder trasladarlo, transportarlo de un lugar a otro. Sobre esta mesa se lo colocaban, como estáis viendo ahí en el dibujo, los 12 panes de flor de harina puestos en 2 hileras
y sobre estos panes se colocaba incienso puro. Sobre estos panes se colocaba incienso puro. Y estos panes eran cambiados cada sábado por los sacerdotes. Lo dice el Levítico, capítulo 24. Ustedes lo leen, verán cómo lo dice ahí. Y el pan viejo se comía, y el incienso era quemado precisamente en el altar de incienso, que ya hablaremos de esto. Además del pan, también había bandejas, habían vasijas, donde se colocaba el vino, y los sacerdotes cada sábado bebían este vino. Jesús dijo, atención a esto, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. O sea, este elemento dentro del lugar santo, hermanos, nos está hablando de Jesucristo el Señor como el pan de vida del cual todos, hermanos, absolutamente todos, deberíamos de alimentarnos, porque no hay otro pan para alimentarnos. Por eso Él dijo, este es el pan que descendió del cielo. Gloria al Señor. El que come de este pan, dice Juan, vivirá eternamente. Él es el pan de vida, el pan que nos alimenta nuestra alma. Gloria al Señor, aleluya. Él es nuestro alimento. Amén. Pero había una moldura alrededor de la mesa. La moldura o una corona que había así alrededor, que tenía el ancho de una mano más o menos. ¿Saben para lo que servía? Para que los panes no se cayeran. ¿Sí? Para que los panes no se cayeran de la mesa. Y esto nos está hablando de la seguridad, de la protección de todos aquellos que confían en Cristo Jesús. Como dice la Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ay, Dios mío, mi vida. Sobre esta mesa fue colocado el pan de la preposición, hermanos, o de la presencia, como quieran llamarle, gloria a Dios. Y le llamaban el pan de la presencia precisamente por eso, porque estaba delante de la presencia de Dios. Cuando Jesús habló en Juan capítulo 12, versículo 24, que dice, de cierto os digo, dice, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Aleluya. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí, hermanos, nos está hablando de su muerte. Porque con aquella muerte vicaria, expiatoria, llevaría mucho fruto. O sea que este morir del grano aquí significó precisamente el sufrimiento, el dolor de Cristo Jesús en la cruz. Es por eso que Isaías capítulo 53, versículo 5, nos describe los sufrimientos por causa de nuestros pecados. Diciendo, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El incienso puro que se colocaba sobre los panes, hermanos, de la presencia, significa la devoción, la santidad de Cristo, gloria al Señor, la comunión de Cristo con el Padre, que había afectado, gloria al Señor, con olor grato. ¿Sabe usted? Cuando el incienso se quema, gloria al Señor, ese perfume que sube hacia arriba, pues eso es lo que hizo, gloria al Señor. Ese sacrificio de Cristo Jesús fue un olor grato al Padre, gloria al Señor. Fue como una ofrenda encendida para Jehová. Los panes se hacían de harina fina, sin levadura, gloria al Señor, porque la levadura representa el pecado. Y Cristo dijo, yo soy el pan de vida.
el pan sano, el pan sin pecado, el pan sin maldad, el pan sin levadura. Cristo, que era sin mancha y sin pecado, es el verdadero pan del cielo. Gloria al Señor, que nos da vida. Como dijo también, dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan expresa, hermanos, eso, la santificación, la provisión de las necesidades, por más profundas que sean esas necesidades, hermanos, de nuestra alma. Gloria al Señor, que Cristo suple y la revela a través de su bendita y santa palabra, como nos dice el profeta Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no sacia, y en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Venid a mí, oídme, gloria, venid a mí, oídme atentamente, y comeréis del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Por lo tanto, hermanos, de la misma manera que Cristo ha suplido nuestras necesidades, nosotros debemos darle comida espiritual que hemos recibido de Él en nuestras vidas a aquellos que tienen hambre. Nosotros somos los encargados de darle de comer a la gente. Señor, esta gente tiene hambre, no tienen que comer. ¿Y qué le dijo Jesús? Dadle vosotros de comer. Dadle vosotros de comer. Nosotros somos, hermanos, el reflejo. Bueno, no voy a hablar sobre eso, porque no voy a hablar sobre eso porque viene después. Porque vamos a entrar ahora sobre eso. ¿Qué es el candelero de oro, la menorá? Pero lo vamos a dejar para la semana que viene. El candelero de oro. Vamos a hablar el candelero de oro, la menorá. ¿Qué simboliza? ¿De qué estaba hecho? ¿Qué nos habla el candelero de oro? Pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene, porque ya es tarde. Y me he pasado un poquito, pero iba rápido, todo lo rápido que podía, para poder terminar esa parte que no se quedará. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes.